Hola, bueno, ¿de qué va este webinar? Este webinar va de integrar Zoho CRM con G Suite. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué nos va a interesar esto? Porque en G Suite vamos a tener una serie de herramientas de productividad y en Zoho vamos a tener nuestra inteligencia de negocio, nuestra base de datos y todo nuestro sistema de relación con los clientes. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta tres cosas. La primera, todo lo que voy a contar va a implicar que usemos Google Chrome, por las razones que ya veremos. La otra, que tenemos que tener de entrada nuestro CRM más o menos colocadito y disponer de nuestra cuenta de G Suite. Primero vamos a lo fácil. ¿Cómo se integra Zoho CRM con G Suite? La integración es muy fácil. Vamos aquí a la sección de herramientas y en mercado le damos a Google. En la sección de agregar usuario, bueno, aquí habría una opción de habilitar. Yo ya estoy dentro, pero sería muy fácil. Se le daría a habilitar, introduciríais la dirección de correo y ya está. Cosas que nos importan de esta sección. Una vez tenemos nuestro usuario o la serie de usuarios de nuestra empresa que usa en G Suite agregados al CRM, tenemos por un lado la sección de contactos que nos va a permitir sincronizar bidireccionalmente tanto los contactos que tengamos en CRM como los contactos que tengamos en nuestro banco de contactos de G Suite. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahora mismo hay varias maneras de obtener contactos e información de clientes o simplemente de posibles clientes. Una de esas fuentes es el correo. Nos llegan miles de correos. Nosotros mismamente, al intercambiar información o al entrar en contacto con diferentes personas, también tenemos la oportunidad de crear nuevos contactos. ¿Qué conseguimos con esta sincronización que va de Google a CRM y de CRM a Google? Con esto conseguimos que todas las modificaciones que tengamos o que hagamos sobre nuestros contactos en Zoho se reflejen en nuestros contactos de Google y viceversa. Si modificamos un contacto en Google, por ejemplo, si modificamos el número de teléfono, se va a modificar en nuestro CRM. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que podemos llevar el correo en el teléfono. Con nuestro correo en el teléfono, sincronizamos también los contactos que tengamos en el teléfono con los de Google. Y una vez más, al tener los contactos en Google, pasan al CRM. Con lo cual, si vamos a una reunión, si vamos a una feria, si vamos a donde sea y conocemos a alguien y le agregamos a nuestro móvil, a nuestro correo, va a pasar directamente al CRM, tanto si lo agregamos como contacto de móvil como contacto de correo. Pero hay una más todavía, y es que en nuestro móvil también tenemos nuestros accesos a las redes sociales. Por ejemplo, LinkedIn, Facebook, Twitter, lo que sea. Igual, si accedemos desde nuestro móvil a nuestras redes sociales, los contactos que veamos ahí van a quedar registrados en el móvil, van a quedar registrados en Gmail, van a quedar registrados en nuestro CRM. Y eso nos va a permitir empezar a desarrollar campañas o simplemente a desarrollar una actividad comercial de entrar en contacto con nuestros potenciales clientes o posibles partners. Esa es uno de los flujos de trabajo que nos va a permitir esta integración. Otra cosa que nos va a interesar, el calendario. Bueno, lo voy a activar ahora para que veáis cómo funciona. Todas las sincronizaciones son iguales. Tiene un botón de autenticar y simplemente tenéis que seleccionar el correo con el que queráis hacerlo y os va a sincronizar el calendario. Os va a pedir, preguntar si queréis dar permisos, vais a aceptar. ¿Para qué queremos sincronizar el calendario? Bueno, si sincronizamos calendarios, las actividades que tengamos en el calendario van a quedar registradas en las actividades del Zoho CRM. ¿Para qué nos sirve? Bueno, en mi caso particular no aporta mucho, pero si tenemos un comercial, por ejemplo Jesús, que era quien iba a estar aquí, todas las reuniones que tenga van a quedar registradas en las actividades y va a poder llevar un tracking de lo que está haciendo, lo que está dejando de hacer. Si ha quedado con un cliente, va a quedar registrado en Zoho y lo vamos a ver aquí sus resultados, por ejemplo. También nos sirve para saber si alguien ha tenido que salir a algún sitio. Por ejemplo, mi compañera Marta tiene que ir a hacer una implantación de CRM o hacer una formación. Si lo tiene en el calendario, va a quedar registrado en las actividades y va a quedar registrado en su propio panel. Eso es interesante también para llevar un control de tus empleados y de su relación y, bueno, y sus actividades dentro del CRM. Sigamos. Extensiones.
Y la razón por la que he hablado de Google Chrome. Google lo pone muy fácil para conectar sus herramientas con lo que sea. En particular, todas estas cositas de aquí que ayudan a la productividad. No es tanto que el navegador funcione mejor o peor, sino que tiene estas cositas que ayudan en tu productividad y hacer desempeñar mejor tu tarea. Por ejemplo, en el correo, si vemos aquí, tenemos este botón de integración con CRM. Todo contacto que yo tenga en el CRM me va a salir aquí. Voy a tener su información, voy a tener sus oportunidades de venta, si es que hay alguna, si tengo alguna actividad pendiente, si tengo alguna campaña de marketing y cómo ha funcionado. También me sirve para agregar gente desde el correo al propio CRM. Vale, esto es lo básico. O la parte más directa, la de, vale, así se integra, pero la siguiente pregunta es, ¿para qué queremos hacer todo esto? ¿O por qué, por ejemplo, vamos a usar G Suite y no Microsoft? ¿O por qué vamos a usar Google Chrome, pero no Firefox o Safari o algún otro sistema? Pregunta, ¿se integra la suite de Google entera? Se integra toda. Tienes el correo, tienes las tareas, la parte de Analytics la tienes incluso la parte de Google AdWords, tienes todo eso. Y lo puedes ver esto de compañeros de la organización. Dependiendo de cómo lo tengas configurado, en los permisos lo van a poder ver o no. Por ejemplo, los paneles que teníamos de Jesús, ese es público para toda la organización. Pero el calendario sí porque se sincroniza con las actividades. Entonces, si la actividad es la puede ver cualquier miembro del CRM, va a poder verlo. Si no es así, lo van a poder ver miembros específicos que tengan el permiso adecuado para verlo. Bueno, a lo que iba. ¿Por qué nos interesa G Suite? Por las conexiones. Y porque Google, en su navegador Chrome, tiene esas extensiones, que son las que nos van a ayudar a trabajar, las que nos van a ayudar a llevar un registro de nuestras actividades y nos va a permitir medir lo bien que lo estamos haciendo. O si tenemos que cambiar alguna manera de actuar con algún cliente o posible cliente y saber y poder desarrollar nuestra inteligencia de negocio. ¿Con Microsoft se puede hacer? No. Bueno, sí, pero no, el sistema de Office 365 no tiene la misma libertad que el de G Suite, no tiene las mismas conectividades y no tiene desarrollado toda esta capa que sí tienes en Google Chrome de extensiones que te ayudan a trabajar. También es interesante poder trabajar con alguien que, como nosotros, tenemos tanto el partner de Zoho como el de Google. Y eso nos permite también acceder a una mejor integración o desarrollarla incluso y también ofrece un mejor precio en los diferentes productos. Las tareas y el correo, vale, pero las dos no sé cómo sería. ¿Qué dos? Analytics y AdWords. La idea es más o menos la misma. Tienes, bueno, para AdWords tendrías la parte de Google Ads y para Analytics es que yo no tengo aquí la extensión, entonces no os lo puedo enseñar cómo se haría, pero es bastante directo. De todas las opciones que te da, haces clic en la correspondiente, tendrás por aquí una opción de comenzar y podrás integrar. Te pedirá los permisos asociados y tú se los das. Si tienes múltiples cuentas, te va a preguntar para qué cuenta quieres darle los permisos y si tienes alguna historia un poco más concreta también te va a preguntar. No tiene mucho misterio. Si es una integración que ya está hecha, es hacer clic y clic. No tiene más misterio. Si es algo que no existe, eso ya hay que fabricar esa integración y eso ya es un proceso aparte que requiere desarrollo particular. Porque me están diciendo por aquí también que enseñe cómo hacerlo de crear un contacto. Mira, este caso, David Quintana. Tenemos el posible cliente o agregar contacto. Si fuera de una oportunidad de negocio que nos ha salido, por ejemplo, nos ha llegado un correo de alguien que nos pregunta, lo podemos agregar directamente como posible cliente. En este caso, como es un vendedor, lo vamos a poner directamente en contacto. Aquí podríamos modificar el correo, aquí podríamos el nombre de la empresa, que tiene un campo de buscar, de modo que si la empresa la tenemos, la seleccionaríamos y si no la tuviéramos, simplemente la agregaríamos aquí.
Aquí le puedes meter todos los datos. Si tienen una firma que no sea, que no sea una imagen, nos cogería los datos directamente. En este caso los tiene aquí metidos un poco de esta manera. Pero bueno, le daríamos a agregar contacto y satisfactorio. Entonces, si ahora entramos en CRM, vamos a contactos y aquí se nos habría creado junto con la empresa. Y más o menos eso es todo. No hay mucha más historia. Esta otra.